Capítulo 10. Mientras Roberta estaba en la dirección discutiendo un tema importante con Diego y el director, Luján y Lupita estaban en el cuarto. En ese momento llegó Marcelino y, antes de que lo regañaran, comenzó a contar lo que había escuchado sobre Diego. Marcelino les dijo que por culpa de Lupita, Roberta estaba en problemas. Explicó que Diego había enviado a Vico a hablar con Lupita para que revelara lo que sabía sobre el trabajo de Roberta. Esta confesión enfureció a Luján, quien comenzó a reprocharle cosas a Lupita. Desconcertada y herida por las acusaciones, Lupita salió corriendo del cuarto, sintiéndose devastada por la situación. Después de que Roberta regresó al cuarto, encontró a Luján y Marcelino esperándola. Luján, visiblemente preocupada, le preguntó con curiosidad cómo había logrado resolver el problema en la dirección. Roberta, con una sonrisa ladina, compartió que siempre se le ocurrían las mejores ideas bajo presión, lo cual hizo que Luján asintiera con admiración. Mientras discutían qué hacer con Marcelino, quien ahora era un riesgo bajo la vigilancia intensa que tendría Roberta, Marcelino interrumpió con una propuesta sorprendente. Explicó que durante su ausencia de la institución había descubierto un lugar seguro donde podrían esconderlo temporalmente. Sus palabras captaron la atención de Roberta, quien consideró la opción mientras evaluaba los riesgos de ser descubiertos. Justo en ese momento, José irrumpió con información crucial sobre lo sucedido, dejando a Roberta sintiéndose abrumada por la creciente cantidad de problemas que debía manejar. No obstante, decidió postergar esa conversación para más tarde, cuando pudiera hablar en privado con Lupita y abordar todos los incidentes recientes. Esta situación dejó a Marcelino, Luján y Roberta en una encrucijada estratégica, mientras cada uno intentaba calcular sus próximos movimientos en medio de la creciente tensión y el caos emocional en la institución. Roberta decidió llevar algo de comida a Marcelino al lugar que habían encontrado para esconderlo. Al llegar y observar más detalladamente el sitio, se dio cuenta de que estaba en un estado desastroso, parecía un auténtico chiquero. Decidió entonces llegar tarde al colegio para poder junto con Marcelino ordenar el lugar y se viera un poco más presentable o por lo menos más habitable. Mientras estaban ocupados ordenando y limpiando, Roberta se preparaba para quemar algunas cosas innecesarias cuando de repente llegó un hombre al sitio. Él le advirtió que no hiciera eso, ya que una chispa podría incendiar todo el lugar. Explicó que él solo estaba buscando el colegio élite y no tenía intención de causar problemas. Sin embargo, Roberta, en un estado defensivo y protector del escondite, tomó un palo a modo de amenaza y le ordenó que se fuera, argumentando que ese lugar era propiedad privada y que no había ningún colegio por allí. La tensión en el ambiente era palpable mientras el hombre, desconcertado por la reacción de Roberta, retrocedía lentamente antes de desaparecer de la vista de Roberta. Los estudiantes estaban en la clase donde se presentaba el nuevo profesor de ética. El prefecto lo introducía formalmente, y uno por uno, los estudiantes se levantaban para presentarse. Mientras tanto, Roberta llegaba tarde, corriendo por los pasillos del colegio. Su respiración entrecortada y su corazón acelerado reflejaban su prisa por no perderse más de la clase. Al abrir la puerta del aula y entrar apresuradamente, Roberta se detuvo en seco. Su asombro fue mayúsculo al ver que el nuevo profesor de ética no era otro que el mismo hombre con el que se había encontrado anteriormente en el escondite de Marcelino. Sus ojos se abrieron de par en par y su mente comenzó a correr con mil pensamientos sobre la coincidencia. ¿Qué hacía él aquí? ¿Había descubierto algo sobre el escondite? El hombre, ahora frente a la clase, también reconoció a Roberta y mostró una leve sonrisa, tal vez recordando el incidente. Roberta, aún atónita, buscó un lugar donde sentarse rápidamente para evitar más atención, pero no pudo evitar sentir una mezcla de preocupación y curiosidad por lo que este nuevo profesor significaría para ella y sus amigos. Después de que Roberta entró a la clase, el nuevo profesor comenzó a hablar sobre los trabajos de ética que los estudiantes habían realizado. Sorprendentemente, resaltó específicamente el de Roberta, el cual había escrito sobre Diego. El profesor pidió a Roberta que saliera al frente para exponerlo. Con cierta incertidumbre, Roberta se levantó de su asiento y caminó hacia el frente de la clase. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar, Diego se levantó de su silla y expresó su desacuerdo en voz alta, diciendo que su papá no pagaba un colegio para escuchar cuentos de los demás compañeros.
Justo cuando Roberta iba a empezar su exposición, la puerta del aula se abrió y Bustamante, el padre de Diego, entró en el salón. Venía a retirar a Diego para hablar con él en privado. Sin embargo, Diego, aprovechando la situación, le pidió a su padre que se quedara, diciendo que Roberta iba a exponer un trabajo sobre un político y que posiblemente le podría interesar. Intrigado, Bustamante decidió quedarse. Roberta, con una mezcla de nervios y determinación, comenzó a exponer su trabajo. A medida que avanzaba, su relato se volvía cada vez más claro que hablaba indirectamente sobre Bustamante y Diego. Utilizaba ejemplos y situaciones que reflejaban las dinámicas de poder y corrupción, y cómo éstas influían en las relaciones personales y profesionales. La tensión en el aula era palpable. Bustamante, aunque incómodo, no interrumpió, y Diego observaba atentamente la reacción de su padre. Roberta, consciente del impacto de sus palabras, continuó con firmeza, esperando que su mensaje no solo fuera entendido por sus compañeros, sino también por aquellos a quienes iba dirigido. Mientras todos los chicos estaban en el comedor, Teo llegó corriendo con una hoja en la mano. El susto de Teo era evidente y no sabía cómo explicar lo que había sucedido. Con la voz temblorosa, solo pudo decir que había pasado algo en el cuarto de Miguel. Uno de los chicos, al ver la hoja, reconoció la marca de la logia, un grupo secreto conocido por sus amenazas y manipulaciones. Miguel, lleno de furia y preocupación, le preguntó a Teo qué le habían hecho, pero Teo estaba tan aterrorizado que no podía encontrar las palabras para responder. Su rostro estaba pálido, y las lágrimas amenazaban con desbordar. La tensión en el comedor crecía mientras los demás estudiantes se acercaban, intentando comprender la gravedad de la situación. Después de escuchar la exposición de Roberta, Bustamante decidió actuar. Mandó a sus guardaespaldas para llevarla a una conversación privada y exigirle explicaciones. Cuando Roberta se presentó ante él, Bustamante le preguntó por qué había hecho esas acusaciones en su trabajo. Roberta, con valentía, le respondió que solo había escrito sobre lo que había visto. Le aseguró que Diego hacía cosas indebidas y que él siempre se las encubría. Mencionó incidentes como cuando Diego chocó un auto yendo en contravía, se emborrachó en el colegio y, lo más grave, cuando hizo que alguien fuera encarcelado injustamente. Bustamante, visiblemente molesto, le dijo que esa persona era un peligro para la sociedad. Roberta, sin amedrentarse, le preguntó si realmente se había tomado el tiempo de investigar esos incidentes. La pregunta dejó a Bustamante sin palabras por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Con tono amenazante, le dijo que el niño que quedó en la calle, si Diego decía que estaba en el colegio, entonces así sería. Añadió que lo iban a encontrar y que ella sería expulsada por sus acusaciones y por esconder al niño. Roberta, aunque asustada por las amenazas, mantuvo su postura firme. Sabía que decir la verdad era lo correcto, aunque eso significara enfrentarse a las poderosas influencias de Bustamante. En su mente, decidió que no dejaría que la intimidaran, y que seguiría luchando por la justicia, sin importar las consecuencias.